Mañana de Guadalajara, de Es Radio. Una y 9 minutos, momento en el que comenzamos la sección de toros de hoy con Julián González y con uno de los dos invitados que yo había presentado, Fidel Carrasco, y porque Julio Carrasco parece ser que hoy no ha podido venir, pero enseguida nos saca de dudas Julián González. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, caballero? Por Guadalajara, que hace una mañana que, ojo, engaña el solecito, ¿eh? Yo, hombre, ya te digo, es la mañana ideal para constiparse. Horrible, horrible. Pero bueno, vamos a hablar de toros y nos vamos a calentar un poquito, porque además hoy venimos con muchísimas ganas. Pues hoy está con nosotros, como tú bien has apuntado, nos has informado ya, está Fidel, nos falta Julio y nos falta Carmen. Pero desde aquí les mandamos un fuerte abrazo porque estoy seguro que están tomando notas y apuntes. Y recordarles a ustedes que quiero recordar, el día 28 de diciembre pues tuvimos a Julio y a Fidel Carrasco. A Fidel Carrasco, efectivamente, hablándonos de este tema tan interesante que a mí me dejó completamente boquiabierto, el tema de la plaza de toros, la otra, de Sevilla, la que no es la Real Maestranza de Caballería, sino la que hubo y... La monumental. La monumental. Efectivamente. Claro, se nos quedaba parte del asunto en el tintero porque en esa plaza tuvo mucho que ver Joselito, y es precisamente José, si no me equivoco, vamos, no sé si estoy hablando de más, y es precisamente Joselito, pues el protagonista de otro de los libros que han escrito por Colleras, Fidel y Julio Carrasco, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? No, el trío. Ah, el trío. Julio Carrasco, Fidel Carrasco y Carmen del Castillo. Ajá, vale. Todos ellos de Brihuega, alcarreños de pura cepa. Carmen es de Granada. Carmen es granadina, que agárrate el embrujo y el encanto que tiene Granada, tanto como el libro. Vaya tres tomos que nos han regalado a los taurinos, 3 tomos hechos a base de esfuerzo y de sacrificio con muchísimo trabajo, pero es que además, observen ustedes el empaque, las tapas del libro, qué empaque, qué sabor a viejo, a rancio, como se dice en el argot taurino. Y si le damos la vuelta al dorso, pues aquí vemos parte de la plaza, la plaza de Plaza de España, ¿no? Monumental. Está por aquí. La monumental está por aquí. No, pero esta es la Plaza de España de Sevilla, efectivamente. Sí. Bueno, y dicho esto, pues añado, esto ya es cosa mía. Como yo los he mirado, los he leído, pues a todo aquel que sea aficionado al mundo del toro y además que se precie de serlo, no pueden faltar en su vitrina. En su vitrina, pero no para que tapen un espacio, no, para leérselos y si se le puede, darle una segunda vuelta. Y dicho ya esto, pues vamos a entrar en materia. Entramos ya en materia. Fidel está con nosotros y bueno, pues nos va a contar. En la España a principios del siglo XX, pues no pasó por sus mejores momentos. Había que fomentar muchísimo algo que teníamos, que era el turismo. O que que ya había mucho turismo en aquella época, más que nada también por ligado y atraído por la fiesta de toros. Pues bueno, como digo, pues fue clave. Y así como otras actividades. Y esto ocurrió en Sevilla junto a San Sebastián. Fueron muy importantes, sobre todo Sevilla. Sevilla, por su turismo, por su gente, por la afición al mundo del toro, que no era como hoy, en aquella época. Y bueno, pues cuéntanos, háblanos un poquito de esa movida, Fidel. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos de nuevo. Julio hoy le toca estar en Madrid, Carmen igual, están los dos ocupados con tareas profesionales, entonces alguien tiene que trabajar para mantener esto, ¿no? Entonces yo en cambio me he podido escapar. Entonces, este tema que comenta es un tema que llevamos nosotros en el tercer libro, sobre todo en el principio del tercer libro, porque
A ver, cuando hablamos de la Plaza de Toros Monumental de Sevilla, parece que es una plaza de toros que de repente, incluso a veces se ha dicho, ¿no? Es que esto es como que llegó un iluminado que era José Julio Lisén con el apoyo de Joselito el Gallo, y entonces se les ocurrió hacer una plaza allí, pues fundamentalmente para fastidiar a la maestranza, por así decir. A ver, todo esto forma de un movimiento evidentemente mucho más complejo. O sea, construir una plaza como Las Ventas, de grande, hace 100 años en Sevilla, eso no es un capricho, eso tiene un fondo, ¿no? Entonces sí es verdad que está ese fondo de fomento del turismo que había, estamos hablando del principio del siglo, y todavía estaba el pesimismo de la pérdida de las últimas colonias en 1898 y tal. Y entonces, bueno, una manera un poco de recuperar esa ilusión bueno, la fuerza económica y todas estas cosas, pues era fomentar el turismo. Dentro del fomento del turismo, sí es verdad que se dedicaba sobre todo a los sitios con más capacidad turística. Uno era Sevilla, pero también sobre todo ciudades con puerto de mar, como por ejemplo San Sebastián, incluso Santander, Cádiz, ¿no? Entonces eran sitios donde se da un poco esto. En Sevilla además coincide con la gestación de la exposición iberoamericana, la del año 29. Entonces ahí lo que pasó era que la exposición en el fondo era también un fomento del turismo, estaba todo dentro de ese mismo movimiento. Llevamos en el libro un plano de lo que era la exposición, incluso había un estadio de fútbol, que es el actual estadio del Betis, fue cuando se construyó la Plaza de España, por eso en la contraportada del libro aparece la Plaza de España y demás, con la monumental al fondo, porque un poco en aquel movimiento de impulso turístico era donde encajaba aquella Plaza de Toros, ¿eh? Entonces, bueno, ya digo, fundamentalmente es por ahí el tema, ¿no? Entonces, bueno, era una cosa, la exposición iberoamericana es una exposición de la que se empezó a hablar en 1909, pero no se celebró hasta 1929, y en esos 20 años, pues los políticos de allí lo que hacían era llevarse el dinero, básicamente, que le mandaban del Estado, pues ellos se lo repartían. Llevamos unos documentos reproducidos también, llevamos reproducidas las cubiertas, de dos documentos, un informe y una conferencia del año 1930-1931 de un concejal, Manuel Jiménez Fernández, y bueno, se quejaba bueno, la conferencia que dictó en el Ateneo. Para que te hagas una idea, el título era los problemas que la posexposición va a traer a Sevilla, y el problema era problemas económicos. Se quejaban mucho también de que gente muy adinerada de Sevilla no participara en aquel ya cosa, ¿no? En aquella gestión de aquello tan desastrosa, y en ese ambiente fue donde José Julio Lisén llegó y con su dinero le demostró no solo eso, sino que se podía hacer un edificio tan importante como la Monumental, y que se podía hacer haciendo una gestión normal y con su propio dinero y tal. Lo que no estaba dispuesto era meter dinero en aquella historia, ¿no? Lisén y Joselito, la amistad entre ellos debía ser muy fuerte, por lo que yo he podido deducir en toda la información que dais. Y en el año 1924, Lisén fue requerido por el gobernador civil de Sevilla, y ahí le recriminó porque se había construido esa plaza de toros y no se habían construido unas barriadas de pisos, que entonces en aquella época pues parece ser que tenían demanda también. ¿Qué ocurrió con aquello? Pues que una vez fallecido Joselito es cuando viene esa recriminación a Lisén. Algo así, o por lo menos yo lo he interpretado. Bueno, y a partir de aquí, ya sin Joselito, que aquí puedo deducir que es quien tenía la fuerza, el dinero lo tendría Lisén y Joselito, pero Joselito era la fuerza. Una vez fallecido Joselito y ser recriminado Lisén, pues pudo ser que pensaran en destruir la plaza. No, exactamente. O sea, lo que pasó en el año 24, fue la segunda ocasión en la que Lisén intentó reabrir la Plaza de Toros, ¿eh? Porque, a ver, muerto Joselito en 1920, a Lisén, otra cosa que se ha dicho en algunas ocasiones, que Lisén estaba arruinado en 1919. En 1919 Lisén estaba montando empresas en Sevilla, y además incluso reproducimos en el libro una acción a nombre en una empresa en la Naviera sevillana, a nombre del marqués de Tablantes, que era el teniente hermano mayor de la maestranza. Es decir, era un señor
que era una empresa que montó que de 5 millones de pesetas de naciones él puso 1, o sea, el 20% de la empresa era de él. Ya digo, en 1919 muere Joselito y entonces clausuran la plaza por supuestos problemas estructurales. Eso fue una de las cosas que a nosotros más nos llamó la atención al principio, porque no entendíamos, conociendo el hormigón armado como conocemos por asuntos profesionales, no entendíamos cómo podía ser que esa plaza dijeran que no tenía condiciones cuando había estado funcionando 2 años y medio continuamente y sin ningún problema. Entonces no lo entendíamos y por ahí fue por uno de los sitios por donde empezamos a indagar. Y luego lo que dice del año 24, pues fue, José Julio Ilisen intentó que le dejaran hacer prueba de carga en el año 21, cuando le clausuraron la plaza, no le dejaron, porque sabían que iban a salir bien, evidentemente. En el año 24 volvió a intentar hacer prueba de carga y entonces fue cuando eso. Y entonces en una entrevista, eso lo cuenta un periodista, que uno de los se reunió el gobernador con varios periodistas y entonces decía, hombre, dice uno de los periodistas, hombre, qué bien que hubiera metido ese dinero en hacer viviendas para los... Cuando es curioso que todo lo que estamos hablando, de todo este tinglado de la exposición, había incluso dinero que estaba destinado a hacer vivienda pública, que ellos luego lo desviaron y lo metieron a la exposición para llevárselo. O sea, porque eso lo contamos en el libro también, porque lo contaba este concejal que te digo. Sí. Entonces, al final, bueno, a Lisen le fueron a hacer la vida imposible. Joselito tenía apoyos, hombre, siempre se ha dicho que sí, la maestranza y tal, pero es que la reina estuvo en el palco de la Monumental el último día que toreó Joselito allí, que toreaban Joselito y Belmonte, en pocos días antes de morir Joselito. Entonces, el hecho de que esté la reina en el palco, vamos, eso es una cosa que es la esposa del hermano mayor de la maestranza, porque que el hermano mayor de la maestranza es el rey. Entonces, bueno, aquello es una plaza que estaba previamente a su vida y tal. Muere Joselito, entonces se entiende que a Lisen le faltan esos apoyos y a partir de ahí le empiezan a pedir pagos inasumibles y cosas de estas. Es como si de repente te llega el banco y te pide la hipoteca. Dices, ya es la hipoteca entera. Pues mira, pues evidentemente no puedes pagarla, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con Joselito. Las relaciones sociales. Las relaciones sociales de Joselito, pues fueron... por lo que yo he podido leer, fueron inmensas. No solo en el mundo del toro, también en el mundo de las artes, de la cultura, de los deportes y la realeza. Muy importante también, ¿eh? y etcétera. Bueno, pues gustaba a Joselito celebrar alguna fiesta en Pino Montano, que era su finca, ¿eh? Aunque después luego la vendieron su madre a su hermano, pero era su finca. Y ahí Joselito, pues, dio una fiesta y ahí aparece una señorita muy importante, al parecer, que tenía cierta amistad, a lo mejor más que amistad, con Joselito. Y se trata de Margarita Sirgut. ¿Qué relación había entre Joselito y esta tal Margarita? Hombre, Margarita Sirgut fue una actriz de las más importantes que hubo en aquellos años en España. Y entonces, a ver, Margarita Sirgut, incluso hay quien se atrevía a decir que Joselito le planteó el matrimonio, posibilidad de casarse. A ver, Margarita Sirgut le sacaba 10 años a Joselito para empezar. Y luego además llevaba 7 años casada con... No, al revés, le sacaba 7 años... No, bueno, 10 años. Y llevaba casada un montón de años con su marido, con su novio de toda la vida de su marido. No quiere decir nada, pero vamos, lo que no va a hacer Joselito es pedir matrimonio. Eso se cae por su propio peso. Y entonces, claro, de Joselito siempre se ha dicho que era una especie de cateto, que siempre, que cuando no estaba vestido de torero, estaba vestido de corto y andaba por ahí acosando becerras, y que su vida se limitaba a eso. Y entonces realmente se ha ocultado la verdad de lo que había detrás. Entonces, por ejemplo, esta relación de Margarita Sirgut, eso por ejemplo lo hemos encontrado en las biografías de Margarita Sirgut. O sea, los biógrafos de Margarita Sirgut hablan de la relación que tenía con Joselito, y es a lo que nos hemos remitido nosotros. Entonces lo que sí había era como, nosotros decimos que había una admiración por parte de ambos. Margarita Sirgut, a Margarita no le gustaban los toros, estuvo yendo a los toros, la llevó a los toros Emilio Junoy, un diputado barcelonés, era diputado, yo creo que fue senador también, y entonces este fue el que la llevó a los toros, pues sus compañeros de teatro nunca habían conseguido llevarla, bueno, este señor la llevó, y viendo a Joselito torear, claro, Joselito como andaba tan sobrado, pues
ella no sentía nada, pero vio un momento en que Joselito se llevó un revolcón y tal, y entonces ahí fue donde ella entendió lo que realmente estaba pasando allí. Entonces, a partir de ahí se empezó a interesar y por lo visto sintió mucho la muerte de Joselito. Margarita Xirgu lo que tiene es que, claro, allí, la fiesta esta en Pino Montano fue en el año 1916, yo creo que fue en el año 16, no, el 17. Y entonces entonces ya estaba la Monumental prácticamente para inaugurarse. La primera vez, que luego se hundió, la medio hundieron o la hundieron directamente en las pruebas de carga. Y entonces Margarita Xirgu lo que le llamaba la atención de los toros era ella soñaba con hacer teatro en un recinto con una plaza de toros. Estamos hablando también de que Joselito entonces estaba implicado en las monumentales y concretamente en la de Sevilla. Y luego resulta que pasados los años Margarita Xirgu fue la primera actriz la que fundó el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Y entonces de hecho hay un libro que se titula La primera actriz, dedicado a Margarita Xirgu, porque fue la primera que actuó en el Teatro Clásico de Mérida, en el festival que sigue existiendo hoy en día, y ella estuvo interpretando a Medea. Entonces, a ver, ahí lo que hay es cierta... Sí, nosotros vemos cierta relación de... ¿no? Son pero, cosas luego, pero luego hay más cosas, Fidel, hay más cosas, vienen las... bueno, estamos hablando hemos hablado incluso de las aficiones de Joselito. Una de ellas era acosar becerras, correr con sus galgos, que los tenía y le gustaba la caza, y no solamente eso, sino que la pintura. Era un Joselito, se puede deducir en los libros, en estos 3 tomos, 3 joyas, y si ahí se puede ver cómo Joselito tiene gran afición por la pintura. Por tanto, Joselito fue un hombre muy culto. Y aquí os llama la atención incluso a vosotros que, bueno, hay un cuadro que está aquí, representado, y está Joselito, muy elegante, con 3 damas. 3 damas en el cuadro. Una es Margarita Xirgu y la otra es Guadalupe Pablo Romero. No. Eso es un cuadro, es una foto que siempre, desde hace unos años, alguien le dio por contar que era Joselito delante de un retrato de las hermanas Pablo Romero. Entonces, claro, Guadalupe Pablo Romero, que es con la que se iba a casar Joselito, hija del ganadero Felipe Pablo Romero. Entonces, eso sobre todo fue una cosa de Carmen, o sea, no nos cuadraba de un principio ya la idea de que, que eso se dice que es una foto que se hizo Joselito delante de ese cuadro en Sevilla, en una exposición que hubo en el ayuntamiento, la exposición primaveral, en el año 1918, en los salones del ayuntamiento y tal, y que lo había hecho el cuadro Miguel Ángel del Pino y Sarda. Bueno, pues resulta que ni está hecha en Sevilla, ni es el pintor, o sea, nada, lo único que es verdad de esa foto es que es Joselito el que sale ahí. Y resulta que luego ya investigando, pues un día me dice Carmen, oye, vete a la hemeroteca municipal y busca en la tribuna, busca en estas fechas. Y busqué y ahí estaba la foto de Joselito. Resulta que esa fotografía se la hizo a Joselito en el año 1912 cuando se presentó en Novillero en Madrid. Y entonces él fue a la exposición, pues eso, a un acto social y a ver pintura, que él ya era coleccionista de pintura, porque el año 1900, bueno, debió empezar en esa época, por el año 1918 se hace una exposición, hace el Conde de las Almenas, organiza una exposición en Madrid muy importante, a la que se habló en toda la prensa, y bueno, él aportó 16 obras. Bueno, pues en este tercer tomo, ya en los últimos capítulos tituláis Muere el torero, nace la leyenda. Aquí, en este capítulo, pues habláis el dinero que tenía Joselito, lo que él tenía en acciones, cuánto cobró incluso en la muerte, el día de la tarde de la muerte en Talavera, pero aquí me llama mucho la atención y es que paga su cuñado Ignacio Sánchez Mejías, paga el traslado de los restos de Joselito desde Talavera a Madrid, y de Madrid a Sevilla. ¿Cómo es posible que con todo esto sea Ignacio Sánchez Mejías, su cuñado casado con su hermana Dolores, el que pone el dinero para el sepelio de Joselito?
Bueno, a ver, poner dinero, pero cuando echan las cuentas lo descuentan. O sea, que en realidad eso lo pagan los hermanos con el dinero, los herederos, vamos. O sea, digamos que Ignacio lo que hizo fue adelantarlo, ¿no? Y nosotros ahí sí lo que encontramos había noticias publicadas incluso del año 1920, cuando muere Joselito, en los que se hablaba de que se había hecho el testamento, que si no había hecho testamento, y entonces, bueno, nosotros hemos encontrado en el archivo de protocolo de Sevilla los documentos de la partición de la herencia de Joselito, y hombre, lo que se ve es, por un lado, que Joselito era una persona tan moderna como para no tener propiedades, lo que tenía la casa de la Alameda de Hércules nada más, y la había acordado la venta ya a la viuda del duque de Alba. Los hermanos respetaron ese acuerdo, aunque era un acuerdo verbal, pero lo respetaron, lo que prueba la relación que tenía con los hermanos. Los hermanos dedicaron 125.000 pesetas a erigir el mausoleo. La casa, si no recuerdo mal, el precio eran 132.000, o sea, para que nos hagamos una idea del dineral. La casa de la Alameda de Hércules. De la Alameda de Hércules. La vendieron por 132.000, el mausoleo costó 125, o sea, que era un dineral lo que supone ese mausoleo. Y bueno, sobre todo eso, que era una persona muy moderna, que lo que tenía fundamentalmente era acciones y bonos del Estado y cosas de este estilo. O sea, era era un tío que vivía adelantado a cómo era la sociedad, la gente de entonces, la mayor parte. Incluso la mayor parte de los toreros de hoy en día. Sí. Bueno, pues esto, Fidel, esto tiene una obra tremenda, y un trabajo especial. Aquí se han escrito muchas leyendas respecto a Joselito. Vamos a ser un poco breves porque no sé cómo andamos de tiempo. Tenemos todavía 2 o 3 minutillos, bueno, pero sí. Es rápido. Toreó Joselito en Madrid el 15 de mayo. 15 de mayo. Y el 16 Joselito muere en Talavera de la Reina. Pero Joselito... Espera, perdona que te corte. Una de las cosas que se ha dicho siempre también era que si Joselito le había hecho Belmonte, que no tenemos que volver por esta plaza. Y estaban anunciados el 17. El lunes estaban anunciados los dos en Madrid otra vez. En Madrid. Y claro, además tenía varias corridas contratadas Joselito. Y por eso se enfada el público de Madrid el día 15, porque Joselito se iba el 16 a torear a Talavera. Pues eso fue porque no le gustó a la afición de Madrid que dejara Madrid para irse al otro sitio. Y eso no se lo debieron perdonar así fácilmente. Bueno, se lo perdonaron la semana siguiente llenando las calles de Madrid, cuando el recorrido de su... Está claro, sí. En fin, interesantísimo, desde luego. Muchísimas gracias por esta nueva visita que nos ha hecho Fidel Carrasco como coautor de estos libros, y hoy en particular del de Joselito, del que tanto hemos aprendido. Julián, me parece que querías finalizar. Medio minuto, sí. Vamos a finalizar con la elegía a Joselito de Gerardo Diego. Dice así: un lienzo vuelto, una última voz, toro, un gesto erguido, un golpe seco, un grito y un arroyo de sangre, arenas de oro, que se lleva ahí, espuma a Joselito, de Gerardo Diego. Pues yo creo que, dicho lo dicho, un poquito más queda por despedir. Simplemente agradeceros vuestra presencia aquí, a Julián González y por supuesto a Fidel Carrasco, que de nuevo ha venido a ilustrarnos con todo su conocimiento que comparte, ¿no? con tu hermano y con Carmen. Recuerda su apellido, por favor. Carmen del Castillo. Y bueno, en estos volúmenes que habéis escrito, que habéis publicado, y que no sé si son trilogía o son antecedente de otras publicaciones que ya estáis pensando realizar. No lo sabemos. Siempre que acabamos uno pensamos que es el último y luego vamos por 3. No sabemos. Tenemos camino, pero no sabemos dónde llegaremos. Yo estoy seguro que conociendo a este trío, esto no queda aquí. Continuará. Pero ya viene la despedida, ¿no, José Luis? Bien, pues pero hay que dar una última noticia. Pues muy rápido. De última hora. Venga. Pues, pues el ganadero de la ganadería del Uno, ayer ha sufrido una caída del caballo haciendo unas labores de campo
y está ingresado en el hospital de Arganda con varios coágulos en la cabeza. Me estoy refiriendo pues ahora no os lo digo, ya el próximo día os lo diré. Sí, bueno, pues vamos a ver. José María López. José María López, efectivamente. Bueno, esperamos que Vaya lasus, se recupere lo antes posible. Y nada, ya sí que sí. Julián, muchísimas gracias. Fidel Carrasco, muchísimas gracias. Y venga, vamos a seguir con nuestro programa.